Muy bien, saludos a todos chicos, les queremos dar la bienvenida para la jornada del día de hoy. Antes de comenzar, les queremos recordar también que estén pendientes de sus micrófonos, sobre todo que en otras sesiones nos ha ocurrido que se activan micrófonos entre medio para que no tengamos interrupciones. Les quiero contar también que el día de hoy tenemos una gran cantidad, ¿cierto?, de personas que van a estar participando, por lo cual les solicitamos que cualquier duda, consulta, etcétera, la canalicen a través del chat, ya que a través del chat vamos a poder también ir integrando sus preguntas a la sesión, ¿cierto?, del día de hoy. Para el día de hoy tenemos una invitada que para nosotros es súper importante de tener, ¿cierto?, en estas sesiones. Ella va a participar de nuestro congreso, hablando sobre un tema que ha generado mucho interés y que obviamente en este contexto actual es súper importante para nosotros. Hoy día va a estar participando con nosotros Valeria Ton, ella es fonoaudióloga y presidenta de la Asociación Argentina de Disfagia. Se está uniendo ahora Valeria. Y básicamente, dentro de todo lo que vamos a estar realizando el día de hoy, vamos a estar conversando con Valeria acerca del COVID-19 y su incidencia, ¿cierto? Su incidencia clínica en términos de los posibles trastornos de la deglución que se pueden ir o que se han ido manifestando. Esto ha tenido una evolución súper interesante desde las primeras, ¿cierto?, aproximaciones, las primeras cepas, hasta la evolución actual. Por ende, hemos ordenado también las preguntas que algunos nos hicieron llegar de forma anticipada, de forma que podamos ir conversando desde los aspectos más genéricos hacia aspectos más específicos. Y en el intertanto, mientras vamos conversando también con Valeria, pueden también ir incluyendo sus preguntas, ¿cierto?, en la sección de chat por escrito. Así que Valeria, muchas gracias, te damos la bienvenida y muchas gracias por participar el día de hoy. Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación y muchas gracias a todos los que están asistiendo. Espero que podamos tener una conversación dinámica con Felipe, que es un genio y sabe muchísimo, y que entre todos podamos concluir algo y tener una conversación dinámica. Genial, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Bueno, Valeria, como te comentaba de forma previa, tenemos muchas preguntas que nos han venido llegando. Hicimos un pequeño catastro para que tengamos una idea. Nuestra capacidad del Congreso son aproximadamente 200 algo usuarios que podemos estar interactuando en la semana de Congreso. Ya tenemos 150 personas inscritas, aproximadamente. Muchísimo, Entre las sí. personas inscritas, hicimos una pequeña encuesta, no en todos, sino que con algunos para ir teniendo un poco información de base, cuáles son las dudas más frecuentes en términos de esta temática, y tenemos una estructura. Fuimos seleccionando colegas de distintos países. En esta estructura que tenemos, desde los componentes más genéricos, un aspecto que nos preguntan de base, ¿cierto?, es cómo fue en este contexto inicial. Tú te manejas mucho en precisamente la intervención de este tipo de paciente COVID, que cursa mucho con estas características de paciente crítico, etc. Entonces, una de las primeras preguntas era, ¿cuál era antes del COVID, antes de COVID-19, el contexto de las unidades de paciente crítico en Argentina? Y si esto tuvo o no alguna modificación de forma posterior. Esa es básicamente la primera pregunta. ¿Por qué? Porque muchos chicos nos comentan que en realidad el COVID cambió un poco la realidad en términos de la estructura de los equipos, en el sentido de que se incluyeron más fonoaudiólogos, de que cambiaron, se mejoraron los protocolos. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo era este contexto previo al COVID y cómo se modifica después en términos de la estructura de intervención en Argentina, o en tu experiencia? Bueno, la realidad es que mi experiencia es trabajar en una institución que tiene, que es CIAREC, que tiene unos equipos interdisciplinarios maravillosos, conformados de hace muchos años, y nosotros, digamos, como fonoaudiólogos, intervenimos en la unidad de cuidados intensivos activamente desde el inicio de la internación, en cuanto podemos, en cuanto hay una ventana de oportunidad, ahí intervenimos. Entonces, nosotros no hemos visto grandes cambios, sí al principio en las modalidades de intervención. Genial. Ahora sí tenemos referencias de otros lugares donde se han incorporado fonoaudiólogos,
o en las áreas críticas, y también se han conformado unidades de pacientes postcríticos, ¿sí? De pacientes post-COVID para rehabilitar un sinnúmero de secuelas que quedan en algunos pacientes, y que para esto se conformaron equipos interdisciplinarios especiales, dentro de los cuales también estuvimos incluidos. Así que se han conformado, sí, muchos equipos que han crecido, digamos, esto ha tenido diferentes olas, en diferentes modalidades en cada una de las olas. Entonces, eh, y como fue repentino, a comienzos en marzo del 2020, ahí luego, más o menos a mitad de año, se conformaron, cuando se empezaron a ver secuelas, se empezaron a conformar estos equipos post-COVID. Y poco a poco, en esos primeros meses, a incorporar más rehabilitación en las unidades críticas. Esto fue muy interesante. Genial, genial. Chicos, por mientras, si quieren, pueden ir poniendo los países en el chat de los cuales nos están acompañando, ahí para que hagamos también posteriormente una pequeña interacción. En el caso de esta pregunta es súper interesante, porque nosotros, Valeria, en Chile, eh, cuando hicimos un poco esta pregunta también a profesionales de acá, nos referían que se generó cambios súper interesantes en términos de la estructura. Eso también nos decían en otros países, donde, por ejemplo, acá especialistas, ¿cierto? En el área nos decían que en muchos hospitales, es decir, en el sector público en Chile, se amplió el número de profesionales que participan. Uno de los ejemplos nos decían que en un hospital X tenían 3 o 4 profesionales y acá llegaron a tener hasta 10, 12 y en algunos casos 15 e incluso más profesionales trabajando de forma particular a este contexto ya COVID propiamente tal. También nos comentaban chicos en otros países que tuvieron muchas dificultades también en la implementación de los equipos porque muchas veces no tenían la capacidad o el acceso de tener algún tipo de formación precisamente para este tipo de usuarios a nivel global, desde paciente crítico, postcrítico, e incluso algunos nos decían que no tenían ni siquiera desarrollados equipos de intervención, por ejemplo, de pacientes neurológicos hospitalizados. Entonces, la realidad en Latinoamérica fue súper Súper diversa en términos, diversa. sí, Sí, súper diversa, y también diversa en cuanto a cada institución, pero sí, sí cabe destacar que nuestra labor se valorizó muchísimo, o sea, se necesitó, con lo cual a la demanda se logró valorizar mucho más que antes. Eh, y eso es un hito muy importante en nuestra profesión. Acá vemos colegas de todos lados, de Chile, Ecuador, México, Argentina, Puerto Rico, México dije, bueno, Colombia. de Colombia también, así que bueno, bienvenidos a todos los colegas, qué lindos que nos podamos reunir de esta forma desde tantos lugares. Y hasta el minuto somos 95, probablemente somos un poquitito más. Lo importante de esto está también Gustavo Arteaga, él es de la Sofotel de Ecuador, Gustavo es el presidente. Ah, bienvenido Gustavo, Gustavo. Gustavo Arteaga, ¿te gustaría conectarte un segundo? Gustavo nos puede dar también información Sí, interesante claro, desde Ecuador, sobre todo en esta desde Ecuador. pregunta más general, así que si Gustavo te quieres conectar, nosotros felices. Pasa mucho en esto, por eso esta primera pregunta iba enfocado a eso, porque nos llegan muchos, entre preguntas, testimonios de los países donde en realidad se evidenciaron algunas deficiencias. Estas deficiencias, obviamente en todos nuestros países estábamos en un contexto totalmente distinto y cuando surge el contexto COVID, se empiezan a ver estas deficiencias, como por ejemplo falta de conocimiento a lo mejor en algún tipo de manejo, falta de equipo, falta de estructura, falta de protocolos, que eso fue algo súper referido. No sé cómo lo manejan ustedes allá, pero contaban, por ejemplo, con estos protocolos especializados, específicos para este manejo. Me imagino que en tu centro sí, pero esto se vio dificultado con el tema COVID, el tema de protocolos y cómo llevarlo a la clínica. Sí, claro, en un inicio, cuando esto nos sorprendió a todos, tuvimos que armar, ya sea desde las sociedades y desde las instituciones. Bienvenido, Gustavo, desde las Hola, buenas sociedades y de noches. las buenas noches y de las instituciones mismas, protocolos específicos,
primero específicos para cada tipo de institución, y desde las sociedades, protocolos marcos generales, guías de intervención, para poder, porque nosotros hacemos actividades con alta aerosolización, entonces teníamos que regular este tipo de actividades y diferenciarlas de un paciente positivo, de un paciente negativizado, de un paciente inestable clínicamente a un paciente que ya está estable, en lo respiratorio. Bueno, y este tipo de intervenciones sí tuvieron que ser reguladas de alguna manera porque todas, absolutamente todas nuestras intervenciones generan alto grado de aerosolización, no solo para nosotros, sino para el resto de los pacientes internados en la sala. Me imagino, sí. Aprovechemos ahora que se conectó Gustavo. Muchas gracias, Valeria. Eso fue una pregunta súper constante. Gustavo, gracias por conectarte. Sí, sabemos que te pillamos así de imprevisto, pero ¿qué nos puedes contar tú un poco de Ecuador para tener un poco también su contexto en términos de la intervención COVID? ¿Cómo los tomó esto? ¿Qué tal estuvo la estructura? ¿Cómo está el sistema público sobre todo? Porque tenemos mucha gente de Ecuador que nos ha pedido un poco más de información, sobre todo lo que habla, por ejemplo, Valeria, que es la protocolarización de los procedimientos. No sé qué nos puedes comentar tú. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias Gracias. primero por la invitación a nombre de todos los que hacemos a Sofotel desde acá del Ecuador. Un gusto poder participar en este evento importante y les agradecemos mucho. Bueno, comentarte que bueno, yo no trabajo en el área pública, más trabajo en la parte privada, pero sí en el inicio de esta pandemia, pues obviamente estuvimos en contacto con todos los colegas de acá del Ecuador y obviamente fue un golpe bastante fuerte, ¿no? En primera instancia, pienso que como en todos los países de Latinoamérica, estábamos todos sin saber qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo reaccionar de manera general. Y mucho peor todavía en áreas específicas de rehabilitación de nuestras responsabilidades como terapeutas. Inicialmente, de hecho, en los programas de salud pública se sacó a todos los terapeutas prácticamente de las funciones de rehabilitación y se los puso a hacer situaciones de emergencia, un poco de triaje, un poco de apoyo en la recepción de los pacientes COVID en el inicio de la pandemia. Y pues luego sí fuimos viendo nosotros mismos la necesidad de ir desarrollando protocolos, de ir desarrollando términos generales para el manejo de estos pacientes COVID, que de a poco ya se fue retomando un poco la normalidad en cuanto al trabajo de rehabilitación. Y fue así como que como a Sofotel mismo convocamos a una reunión nacional, digámoslo así un poco, a través del Zoom para poder establecer como que un protocolo general de las áreas, pero que obviamente realizar protocolos de áreas específicas de trabajo, pues como de audiología, de glusión, voz y todo este tipo de áreas, pues sí fue una complicación bastante fuerte, digámoslo así, y que hasta ahora te puedo decir que de pronto todavía se siguen estableciendo, ¿no? Con las variantes del COVID y todo esto que han ido apareciendo nuevas secuelas, nuevas consecuencias en los pacientes hospitalizados, pues obviamente pienso que es una tarea que todavía está en camino y acá en Ecuador igual de igual manera, ¿no? Genial, muchas Sí, gracias. Muchas yo gracias por comentar. Dime, Valeria. coincido con Gustavo, digamos, acá sucedió lo mismo en cierta medida, porque los que hacíamos internación continuamos con nuestra labor y los que hacían consultorios externos, consultorios, en un inicio de la pandemia, fueron refuncionalizados a otras labores también. Hablo de nuestra profesión, ¿no es cierto? Eso pasó también acá. En algunos Sí. hospitales se destinó al área de hisopado, al área de triage, así, o sea, lo mismo que decís, Gustavo. Sí, genial. Sí, en términos globales, esto es un poco la realidad que tuvimos todos. Acá también tenía algunos colegas que nos referían, ellos no trabajaban tanto en deglución, pero por ejemplo, nos comentaban, no sé, yo estaba de fonoaudiólogo, pasé a hacer seguimiento de usuarios post-COVID, así, de los que salían positivos y hacían, acá se hacía todo un seguimiento telefónico, entonces pasé de fonoaudiólogo a telefonista, pero ahí nos tenían trabajando en esto, otros tuvieron que transformarse hacia otro tipo de tareas que es un poco lo que yo me imagino que pasó en todos los sectores públicos, en todos los países, con esta reasignación de funciones en Sí, función de sí, la demanda. emergencia sanitaria, exacto. Perfecto. Valeria, hay una pregunta que teníamos acá que fue súper común, que obviamente la podemos subdividir en dos partes. En términos prácticos, ¿cómo lo hacían? Nos preguntan mucho
con los procedimientos de evaluación, sobre todo en este tema de utilización de dispositivos, utensilios en general, etcétera. ¿Cómo pudieron realizar eso? No, bueno, a ver, en un inicio, ya te digo, protocolizamos primero en negativos y en negativizados, ¿no? Y positivos, para ver el tipo de intervención que se puede realizar. Ahora, digamos, en cuestiones de limitaciones de utilización, ya sea de evaluaciones o técnicas de rehabilitación, en realidad, por la patología en sí, por el COVID, no hay ninguna limitación. Las limitaciones son las mismas que en los pacientes no COVID. Por eso te decía que, excepto en un caso donde se espera a la negativización del paciente o que pasen los días correspondientes, donde ahí se cuidan más que nada algunas actividades de aerosolización ahora, pero no todas tampoco. Por ejemplo, las que producen gran aerosolización, como son la ventilación a fuga, ¿sí? Ese tipo de intervenciones son las que más cuidamos, pero en el resto, digamos, ya se puede actuar, digamos, sin ninguna limitación. Perfecto. No, genial. Es un poquitito lo que estábamos viendo, ¿cierto? Desde todos los otros comentarios que hemos tenido. Por acá alguien nos comentaba también que pasó de fonoaudiólogo a vacunas contra el COVID e influenza. Esa es un poco la realidad de todo. Valeria, y otra pregunta, ya centrándonos un poquitito más en todo este tema relativo a deglución. ¿Cuáles crees tú, esto nos pregunta mucha gente, o cuál fue el caso en Argentina, que fueron las manifestaciones más características en términos de la asociación COVID-deglución? Sabemos por un lado que hay un tema importante que es con el manejo respiratorio, obviamente, y todos Sí. los subtipos, pero ¿notaste la presencia de algún otro tipo de secuela deglutoria por alguna otra vía fuera de esto? Y dentro de esta misma vía más importante, ¿qué era lo que tú veías más comúnmente? Sí, es una pregunta muy amplia, porque Sí. la verdad es que las secuelas son muy diversas. Disfunciones que pueden ser de la cavidad oral, faringea, laringea o esofágica o todas. Y a veces asociadas a condiciones anatómicas, respiratorias, neurológicas o déficits por desuso o dificultad en la iniciación de glutoria, alteraciones sensitivas muchísimo, que todo esto conlleva falta de protección de la vía aérea, residuos, penetración, aspiración, pero también esto se debe a que la disfagia se puede dar por múltiples factores en un paciente con COVID, ¿no? Se puede dar a nivel, digamos, puede producirse daño a nivel de la corteza o de los centros deglutorios, pero también puede producirse, y se ve mucho, daño a nivel de los nervios periféricos, o incluso injuria a nivel del músculo esquelético, ¿no es cierto? Entonces hay toda una arquitectura deglutoria, que esto está, digamos, descrito en un artículo muy importante, hay toda una arquitectura deglutoria que se puede ver alterado tanto en sus aferencias como en sus eferentes en distintos niveles de procesamiento. Entonces eso es interesante, y es interesante también poder discriminar en un paciente cuáles son las alteraciones propias del paciente en terapia intensiva, ¿sí? Que esto, digamos, es muy claro y lo vemos mucho, como son digamos, dependen mucho de la duración de la intubación orotraqueal, el trauma orofaringio y laringio que haya tenido el paciente post-extubación, o la debilidad neuromuscular, la polineuropatía del paciente crítico, que es tan característica y tanto afecta a la deglución, ¿no es cierto? Esas bajadas de peso abruptas que han tenido los pacientes COVID, mucha pérdida de peso, masa muscular, entonces esa disfagia sarcopénica también que se asociaba a todos los otros factores. Después, la sincronía, por supuesto, respiración, deglución. Tenemos pacientes ventilados por periodos prolongados, ¿no es cierto? Entonces se producen estas asincronías, esta debilidad también de los músculos respiratorios. Y, por supuesto, una cosa que también nos condicionó muchísimo la intervención fue la alteración del sensorio, el delirio, digamos, todas estas fallas cognitivo-conductuales que
que presentaron, que se vieron en las distintas presentaciones de esta enfermedad, ¿no es cierto? Sí, es súper interesante eso porque hay hace poco hablaba, un poco también llevándola para conducir un poco las preguntas, hablaba con un colega que se vio inmerso de forma muy importante en este tipo de equipos en Estados Unidos. Y él nos decía que ellos también veían algo similar. Por una parte nos decía, está todo lo propio de cualquier usuario, cualquier sujeto intubado o que pasa después a un proceso con una traqueostomía, etcétera, que es básicamente un contexto similar que eso se da. Pero nos decía, por ejemplo, que veían interacciones súper interesantes, como por ejemplo, cada persona, por lo que me decía él, tiene factores intrínsecos que van a incidir sobre las manifestaciones. Y en la primera ola, que era una primera ola que afectaba mucho a esta población, sobre todo más débil, ante este tipo de manifestaciones, que eran los adultos mayores, me decía que se empezaba a generar un mix, ¿sí? Que era un mix entre, que era muy habitual, entre ya este paso de la presbifagia a esta incidencia del COVID, se mezclaba también con este concepto de fragilidad y este paso más rápido hacia la disfagia sarcopénica, que es lo que hablabas tú, donde habitualmente es una serie o una sumatoria de factores súper amplios que te podrían llevar a disfagia sarcopénica, pero que en ese contexto COVID muchos usuarios tendían también a evolucionar, incluso teniendo una buena respuesta respiratoria, decía, sin pasar por intubación, sin tener estas intervenciones tan importantes, sí se generaba por este proceso de hospitalización y con toda esta carga que tuvieron, una evolución hacia una pérdida de masa muscular y evidenciación de patrones probablemente de disfagia asociados más a esta debilidad muscular, a la incidencia a lo mejor más rápida de estos componentes, pero es súper interesante también cómo se generan todas estas aristas de intervención, donde también incidían estos componentes, un aspecto súper importante que me lo pusieron acá en privado, no alcanzó a ser, a lo mejor no salió directo, los problemas en el olfato y el gusto, que fueron todo un tema y que hoy en día conducen también a una especialización de muchos fonoaudiólogos en la intervención de estos tipos de alteraciones. No sé, allá si les Exacto. pasó, porque acá, por ejemplo, mucha gente nos decía de que probablemente no existían tantos especialistas en esto, pero que después en el camino se empezó a formar mucha gente. Exacto, exacto. Y sí, es notable, esto que te contaban, digamos, nosotros también lo vivimos mucho, es notable en la primera ola, sobre todo que eran adultos, se veían más cantidad de adultos mayores, de pacientes añosos, por supuesto con más comorbilidades, con más factores de riesgo, con una reserva funcional menor, ¿no? Y que cuando cursaban la enfermedad, aunque fuera en forma leve, digamos, esto podía causar un compromiso funcional por desacondicionamiento. El adulto mayor se desacondiciona y empiezan a fallar, empieza a tener fallas de múltiples sistemas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto es muy notorio. Después en la segunda ola ya se vieron pacientes más jóvenes que evolucionaban mucho más rápido, quizás graves en un inicio, pero que el tiempo de evolución era menor al de la primera ola en estos pacientes añosos y con más comorbilidades. La Sí. realidad es que no es igual la rehabilitación, ¿no es cierto? Sí, es todo un tema. Yo creo que el tema de los adultos mayores fue bastante interesante, por eso también estas primeras perspectivas apuntaban a la evolución que podían tener, ¿cierto? Dentro de esta primera cepa con la que tuvimos este debut. Otro aspecto importante de lo que tú decías también es lo que muchos especialistas refieren en términos de las polineuropatías, ¿cierto? Y su incidencia post y posterior, que también generaba una complicación que me imagino que se repitió en muchos países, que era el tiempo de estadía de los usuarios en contexto hospitalario. En esta, Exacto. en esta primera ola tuvimos una gran ocupación de camas UCI, tuvimos una gran ocupación posterior también en contexto hospitalario. Se ocupaban muchas camas y existía una Sí, restricción en el acceso. Eso tenía también que ver mucho con esto. Me imagino, no, sí, sí, sí. estoy hablando un poco, resumiendo lo que no hemos visto en la encuesta, lo que tenemos también de información con Valeria. Otro aspecto que nos preguntaban mucho era todo este contexto y esta interacción que había entre esta componente respiratoria y la deglución, lo que tú hablas como esta sincronía deglutoria respiratoria, que también fue un contexto importante, donde también hay algo súper interesante de distintos países, incluyendo
lo que hemos hablado con colegas de Estados Unidos, la importancia del conocimiento que podemos tener también de la rehabilitación respiratoria, que es algo que en Exacto. contexto fonoaudiológico muchas veces una gran cantidad de colegas refería no tener cierto tanta experiencia. Probablemente desde la fisioterapia, la kinesiología, a lo mejor tienen un sustento, una base un poco mayor, pero también nos decían que muchos colegas empezaron ya a tener un poco más de formación en torno a este tema. Así que también de lo que tú nos comentabas también es súper interesante. Acá, por ejemplo, nos comenta Rocío, ella es de Mendoza, que nos decía que allá aumentó bastante la participación, ¿cierto?, de fonoaudiólogos especializados en disfagia en las UCI de internación. Un poquitito también. Sí, y aparte Mendoza es una provincia que se caracteriza por tener profesionales, fonoaudiólogos muy formados y muy formados, muy bien formados, y trabajando muy bien en internación, así que con pacientes críticos, así que yo he ido, digamos, he estado en contacto con muchas y la verdad que es una maravilla. Sí, sí, nosotros también hemos tenido la experiencia de estar por Mm. allá, así que súper entretenido también trabajar en Mendoza porque son bien exigentes con uno. Hay que apretar bastante la máquina ahí. Otra, otra pregunta que tenemos acá, que nos llegó hace unos segundos, la tengo acá anotada, tiene que ver un poco con lo que nos comentabas ahora al final. Em, en términos de las manifestaciones entre las distintas olas, ¿cierto? Sí. ¿Notas tú que existieron diferencias entre una y otra? Más allá de las estadías, nos preguntan si existieron diferencias en términos de las manifestaciones a nivel de la deglución. Sabemos que probablemente los tiempos eran un poco más acotados, eran más rápidos, pero por ejemplo, lo que yo creo que apunta es, ¿fueron más severas los casos de disfagia en la primera versus ahora en la última? Sí, absolutamente. Más severos y bien relacionados a esto que estábamos hablando de la capacidad de reserva funcional y o la pérdida de esa reserva funcional y la edad, el grupo etario de pacientes afectados, ¿no? Esto, la verdad que tiene una influencia muy grande y, digamos, esto no lo digo yo, está caracterizado en las estadísticas del Ministerio de Salud. En la primera hora las internaciones eran más largas, en la segunda ola, digamos, si bien hubo también cuadros de mucha gravedad, con internaciones un poco más cortas, y la tercera ola en este país nos agarró con un alto índice de vacunación, un altísimo índice de vacunación, con lo cual ya el porcentaje, que en un principio teníamos un 20% de pacientes que debían hospitalizarse por complicaciones, y el otro 80 que cursaba con síntomas leves. En esta última ola, con este alto grado de vacunación, la verdad que ese porcentaje disminuyó muchísimo y son muy pocos los casos que requieren internación ahora. Claro, sí, es que un aspecto súper importante que hemos visto en casi todos los países que están presentando niveles con altos porcentajes de vacunación. Sí, Sí, si sabemos que bien pega tenemos diferencias. fuerte, Sí. sí, si bien es una ola que ha pegado fuertísimo acá y en muchísimos lugares, el porcentaje de complicaciones fue mucho menor y también, por supuesto, el porcentaje, por ende, de internaciones y también la duración de los síntomas, ¿no es cierto? Sí, hay un tema bien interesante con eso, porque está todo este tema de las vacunaciones, la evidencia que se está generando, y que esto es in situ, o sea, en el momento estamos generando toda esta información, por ende dependemos mucho de las experiencias que estamos teniendo casi en vivo un país respecto a otro. Por ejemplo, acá en Chile ya vamos ya casi en la cuarta vacuna, En la cuarta cuarta. vacuna, yo me puse la cuarta ahora hace poco, no sé ya cómo van ustedes. Nosotros estamos en la tercera vacuna, todavía falta mucho para la tercera dosis, digamos, tenemos un 30 y pico, casi 40%, 30 y pico por ciento de pacientes con tercera dosis. Se está avanzando rápidamente en eso, pero sí tenemos un alto porcentaje con esquema de dos dosis, ¿no? Y de arriba de los 50 y pico de años, o 50, ya creo que iban por los 60 y ahora van por los 50, ya con tercera dosis. Sí, acá tenemos Igual que también personal de salud. Ah, claro, sí. Sí, acá tenemos una pregunta súper interesante, y me la mandaron hace poco, que se me había olvidado también incluirla, pero que tiene que ver un poco con lo que hemos tenido como recopilación de información.
Nos preguntan un poco cómo ha estado el tema de la selección de estrategias de intervención versus el esfuerzo que puedan o las cargas que puedan representar para los usuarios. Esto es súper interesante porque a nosotros un colega que de Estados Unidos nos hizo una relación súper divertida. Nos decía que en algún minuto muchos usuarios no se consideró, por ejemplo, en el trabajo respiratorio las cargas asociadas a la tarea. Por ejemplo, me imagino trabajando con tareas ya tipo threshold, respiratorios o ese tipo de tareas. Y él nos decía que también un alto número de usuarios tendía a tener un nivel de rendimiento muy bajo al punto de que tareas con carga que probablemente eran bajas en otro contexto para un usuario en contexto UCI, para ellos sí fue un contexto alto y que generaron respuestas a lo mejor adversas, como por ejemplo algún tipo de respuesta cardiorrespiratoria negativa, etc. Hoy en día sabemos que post-COVID se afectan algunas enzimas cardíacas y que obviamente eso tiene un riesgo mayor de generar miocarditis, por ejemplo. ¿Ustedes tuvieron experiencias con eso en la intervención fonoaudiológica? Un poco a eso apuntaba la La verdad que pregunta. no hemos tenido problemas con complicaciones, pero siempre regulamos mucho la intervención en UTI, en COVID, como en cualquier otro Sí, paciente. Tenemos un paciente ventilado, no le podemos hacer grandes cargas, grandes esfuerzos. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con un paciente crítico y empezamos a trabajar todo el proceso de refuncionalización de la vía aérea superior, ¿no? Y empezar a proveer flujo de aire para movilizar secreciones, para disminuir inflamación, edema, para proveer tensión superficial, para empezar a trabajar esos receptores sensitivos alterados, ese tránsito prolongado faríngeo, esa reducción del cierre glótico, todos estos síntomas que presenta y alteraciones que presenta en la deglución, ¿no? Y a nivel de la vía aérea superior, un paciente, siempre regulamos, por ejemplo, al principio, si el paciente está ventilado y hace periodos de tubo en T, de tráqueo en T, de 1 hora, nosotros no vamos, o de 2 horas, nosotros no vamos a ir en ese periodo de 2 horas a desinflarle el CAF de la traqueostomía y ponerle una válvula fonatoria, porque es una resistencia obviamente. muy grande para ese paciente que todavía está muy debilitado. Por más de que controlemos todos los parámetros con los monitores, que es lo que siempre hacemos, digamos, tenemos que regular estos esfuerzos. Entonces, al principio quizás es mejor trabajar cuando está ventilado y no darle mayor esfuerzo a esos pocos periodos que se esfuerza por respirar sin un ventilador, respirar solo. Entonces, eso lo regulamos muchísimo en una terapia. No podemos exceder en carga a estos pacientes que están con equilibrios muy lábiles. Entonces, cualquier Sí, cosa le puede provocar un trauma asociado, una complicación asociada. sí. Es un tema súper interesante porque hoy en día tenemos muchos modelos de intervención, tenemos también muchos protocolos, dispositivos que se centran un poco en el uso de las cargas y en la variación de cargas. Esto a nivel durante, ¿cierto? Que lo que estamos hablando ahora es súper importante, pero también de forma posterior, que hay un tema súper interesante que uno tiende a pensar en las cargas de intervención como una limitación. Como, generalmente uno piensa, ay, probablemente con mis terapias quedo por debajo de la carga necesaria y no genero un cambio. Pero hay todo un tema con el límite máximo, es decir, nosotros pensamos en el umbral, pero hay un tema con el límite máximo. Se habla en general de no superar el 75 u 80% del rendimiento del usuario. Sea, en este tipo de usuarios yo me imagino que, por ejemplo, que era lo que nos refería, por ejemplo, este colega, terapias tipo IOP, que son estas presiones linguales con estas válvulas, terapias que a lo mejor se implementan desde una forma bien macro, porque uno tampoco tiene tanta formación, por lo menos acá, en el uso de estos threshold PEP, que en Estados Unidos hay uno muy conocido que se llama MST 150, que Sí, ahí las cargas varían, porque uno de pronto las venden en las farmacias, uno lo compra y lo utiliza. Entonces, ¿a qué nos refería, o qué es lo que nos decían acá también con esta pregunta? Que a lo mejor este traspaso era un poco riesgoso si es que no teníamos una adecuación probablemente a qué es lo que ocurría con este tipo de usuarios. No sé cuál es tu opinión. exacto, lo mismo. Esto que vos comentás y que trabajás tanto en los cursos, este tema de las cargas es tan importante para rehabilitar un paciente, la graduación,
porque, digamos, podemos pecar por mucho como podemos pecar por poco. Entonces, siempre hay que regular en lo relativo al umbral de cada paciente. Y sí, nosotros también usamos acá el EMST, pero eso tiene el paciente necesita hacer una gran carga al principio de fuerza. Entonces, esto no podemos usarlo generalmente con el paciente que está en terapia intensiva. Ya lo usamos cuando el paciente pasa piso, aumentó su capacidad respiratoria, tiene mayor fuerza expiratoria. Entonces, y esto lo acordamos siempre en equipo, ¿no? En el equipo profesional que también está trabajando los respiratorios, como los terapeutas respiratorios. Pero sí, esto que decís es clave, digamos, la regulación de las cargas es absolutamente clave hoy en día que tenemos más evidencia para la rehabilitación, ¿no? No puedo pecar ni por poco ni por mucho. Sí, es súper interesante también por ese tema, porque creo que en la actualidad todavía a nosotros nos falta un poquitito más de información en torno a esto. La información está. Lo que pasa es que también aquí siempre explicamos que hay un contexto distinto. ¿Por qué? Porque bajo el contexto más USA, ellos trabajan de una forma distinta en la generación de contenidos y generación de protocolos de intervención y de equipos. Está todo diseñado para la venta, para lo más comercial. Entonces, de pronto nos quedamos con la idea de que esto es netamente equipo, pero en realidad lo que nosotros hemos venido trabajando, y que lo mostramos un poco con la metodología que trabajamos, uno puede tomar esa metodología y desarrollarlo con dispositivos de muy bajo costo e implementar los mismos tipos de protocolos y ajustarse un poco a las cargas y rendimiento del usuario. Lo importante acá es que sí hay una fluctuación, en el sentido de que nos dicen siempre desde la evidencia de que este rendimiento, por ejemplo, fluctúa entre un 50 y un 80%. 50 del mínimo, 80 del máximo. Es un promedio. Pero lo que nos decían es que a lo mejor este target, este objetivo en los usuarios post-COVID bajaba y nos daba a lo mejor un rango de trabajo que a lo mejor podía fluctuar entre un 30, 35% del rendimiento hasta un 60, 70. ¿Por qué? Porque el usuario post-COVID podía venir con todas las complicaciones que refería Valeria, que referías tú, que desde la misma polineuropatía y ser adulto mayor, la sarcopenia y cómo incidió, la pérdida de masa muscular, etcétera, de distintos componentes que podían incidir. Por ende, resultó una experiencia súper importante también, que lo que nos comentaban, el tener conocimiento de este tipo de manejo, de este tipo de información, que a lo mejor es súper lejano, visto desde el punto de vista de que uno lo ve más próximo a los dispositivos, pero que en realidad sí se puede implementar de forma muy simple. Entonces por ahí viene un poquitito también estos nuevos desafíos, manejo de intervención del gusto, manejo de intervención del olfato, conocer un poco más de cargas, que ha sido una crítica constante al trabajo fonoaudiológico. Y volvemos aquí no sé cuál es tu experiencia, Valeria, pero yo siempre doy un ejemplo de que aprendemos a trabajar fortalecimiento muscular y todo era con 3 sets de 10 repeticiones o 3 repeticiones de 10 segundos. ¿De dónde sale eso? No tenemos la menor idea, pero todos trabajamos un poco con lo mismo. Y hoy en día nos dicen, a ver, pensemos un poco, pensemos en el rendimiento del usuario, y con todo el contexto COVID nos cambió aún más porque era aún más importante considerarlo. Exacto. Porque la rehabilitación muscular no se va a producir mágicamente, ni porque hagamos 5 ejercicios aislados. Entonces, es importante conocer las bases de cómo funciona este sistema. Y además, también siempre pensar que en estos pacientes COVID, digamos, siempre hay una relación entre la gravedad del cuadro y el desarrollo de síntomas, anormalidades y secuelas, ¿no? Y son muchas las secuelas que tiene el paciente con el síndrome post-terapia intensiva, lamentablemente, como en otros síndromes post-séptico, post-traumático, digamos, pero existe, digamos, todo ese contexto, ese conjunto de particularidades que tienen estos pacientes que otros, digamos, no los tienen. Pero además, pacientes con altas frecuencias respiratorias, que es tan común en estos primeros periodos del paciente COVID, esto le va a producir mayor incoordinación, respiración, deglución y, por ende, menor protección de la vía aérea, ¿no? Siempre tenemos que pensar en eso. A mayores frecuencias,
va a haber menor tiempo de reconfiguración de la encrucijada aerodigestiva, menor protección de la vía aérea. Y cuando vos hablabas del olfato y el gusto, también tenemos que pensar que esta afección de nervios sensoriales, digamos, no es casual, digamos, acá estamos hablando de una afección nerviosa, ¿no? De nervios sensoriales que también pueden alterar orofaringe, nasofaringe, laringe. Entonces no tenemos solamente quizás alteración de olfato y gusto, eso puede ser en los pacientes que tienen una afección nerviosa leve, pero también en los que tienen afección de pares craneales y no leve, vemos muchos pares craneales Vamos involucrados sumando. en este proceso, pero claro, vemos afección del séptimo, del quinto, del noveno, del décimo, del 12. Entonces, acá tenemos que basarnos en una evaluación exhaustiva. Lo más importante es evaluar al paciente en forma completa, porque si nosotros evaluamos solo el proceso deglutorio y dejamos de lado la alerta, el rendimiento cognitivo, que puede tener altos y bajos, la presencia de delirio, porque en estos momentos un paciente que puede estar bien en lo deglutorio se aspira. Si no tenemos en cuenta la evaluación de pares craneales, digamos, cómo está funcionando todo a nivel central, periférico, y después ir a lo más particular, nos vamos a perder un montón de cosas. Entonces es importante, digamos, todo nuestro proceso de rehabilitación se va a basar en nuestra evaluación. Siempre va a ser así. Y genial, eso es un aporte súper bueno porque, no sé, por ejemplo, hoy día a mí siempre me toca estar trabajando en deglución. Hoy día estaba, por ejemplo, escribiendo un artículo de la revista que publicamos que hablaba y hablando un poquitito de este tema, que de pronto nosotros tendemos a centrarnos mucho en lo motor. De hecho, de lo motor es de lo que tenemos más información. Pero el input también es información importante. Hace poquitito nos empezaron a preguntar, porque hoy en día ya hay muchos foros que están ahí en redes sociales hablando, que hablaban un poco del rol que hoy en día tiene la estimulación termotáctil, por ejemplo. Bajo este modelo inicial, que surge por ahí por el año 93 al 99, que actualmente está un poco desestimado. ¿Por qué se relaciona con esto? Porque básicamente antes nos decían que este punto de input básicamente podría estar centrado en los pilares anteriores del ritmo de las pausas, y hoy día nos dicen, no, votemos un poco esta teoría y sabemos que este input viene desde un punto más asociado a los mecanorreceptores, desde los pilares anteriores, que está la valle, que lo incluso a nivel faringio también, la base de la lengua. Se cuestionan, por ejemplo, hoy en día el rol que tendría como input la presión del ápice lingual al iniciar la propulsión, que al parecer también eso genera una respuesta importante de entrada, que en la misma presión se activa de forma conjunta la musculatura suprayoidea. Entonces, hay unas teorías bien locas en torno a esto. Entonces nos dicen, hay mecanismos previos que son propios de la etapa faríngea, que se dan de forma anterior. Está el gusto, el olfato, los estímulos térmicos. Todo tiene una relación con ese input, que a lo mejor en el centro generador del patrón deglutorio activa Exacto. la respuesta refleja. Por eso es súper interesante lo que tú nos comentas, porque en realidad cuando uno dice gusto y olfato probablemente fue lo que más se habló, pero en realidad porque era muchas veces lo que más refería, ¿cierto? El usuario, la persona le llamaba más la atención porque es lo que más limitaba, pero en términos nuestros son reflejos de alteraciones de pares craneales donde probablemente podríamos encontrar también el reflejo en otro tipo de respuesta al input que podría incidir también sobre la respuesta de protección, sobre el reflejo de eglución, etc. Fue una pregunta esto también súper constante, así que no, ayudaste un poquitito a darle hilo a la conversación porque había una pregunta que directamente apuntaba a esto. La pregunta sí era si teníamos alteración en el input, tanto en términos del olfato y del gusto, si también se visualizaban alteraciones como por ejemplo en la respuesta asociada, por ejemplo, al glosofaringio, ¿cierto? O la respuesta, otras personas decían, si se había afectado específicamente el reflejo nauseoso, el reflejo de tos, como consecuencia de estas mismas manifestaciones. Lo hablaba más desde ese punto particular. Claro, sí. Seguramente en distintos grados, porque a veces los pares se alteran en distintos grados y tal como dice Felipe, digamos, el paciente va a percibir algunas cosas y otras no las va a percibir, las vamos a poder registrar en la evaluación.
Y esta afección, por supuesto, puede ser en diferentes grados, pero hay pacientes que tienen una parálisis faringeas tremendas, hay pacientes que tienen parálisis linguales, que uno dice, bueno, a ver, aparte de discriminar cuáles son las consecuencias, porque uno dice, bueno, a ver, este paciente tuvo una intubación muy prolongada, ¿no? Y uno puede relacionar la posición del tubo, quizás unos malos cuidados en las primeras instancias o lo que hubiera pasado cuando la primera ola, digamos, las intubaciones fueron prolongadísimas en los pacientes, antes de pasar a la traqueostomía para la asistencia ventilatoria mecánica. Y uno puede decir, bueno, a ver, ¿esto es producto del tubo o es producto del déficit nervioso? Entonces, ¿dónde discrimino? ¿No? Siempre lo que decíamos al principio, esto de discriminar si es digamos, una alteración por el mismo síndrome de distrés respiratorio que produjo la disfagia y todas sus consecuencias que lo rodean, o si es por daño central o periférico, o si es por consecuencia de la polineuropatía de la terapia intensiva, de la sincronía respiración-dilución, del delirio, de la sarcopenia. Entonces, bueno, ver dónde estamos parados con todo eso, y todo eso va a ser motivo para nuestra intervención, no solamente la deglución, porque la deglución es el punto último al que queremos llegar, que esto se funcionalice bien, ¿no es cierto? Pero muchas veces para llegar a esto tenemos que trabajar en sus sustratos y en sus bases, ¿no es cierto? Porque si no, no llegamos a tener una deglución efectiva. No, es como decir, bueno, voy a empezar a trabajar con comida en un paciente que no tiene deglución espontánea de saliva. Sí. Entonces me va a ir mal, obviamente, me va a ir muy mal. Entonces tengo que empezar siempre por pasitos escalonados, ¿no? Pequeños. En estos pacientes críticos voy por objetivos día a día, mis objetivos van cambiando día a día, porque el paciente tiene un equilibrio dinámico y va cambiando día a día. Perfecto. Acá también nos pone Gustavo una pregunta que tiene que ver con otra pregunta que teníamos de forma previa, que habla un poco del paciente post-COVID, por ejemplo, estas intervenciones ya más domiciliarias de los usuarios que ya están fuera de este contexto de institucionalización. ¿Cómo ves tú este contexto post en términos de la recuperación? Sabemos que un poco ya tenemos ya esta gran cantidad de aristas para analizar, pero ¿cómo viste un poco ese contexto de intervención Sí. post? Bueno, en el paciente que estuvo muy grave y que estuvo ventilado bastante tiempo, habitualmente los primeros meses del post sigue internado, en el post-COVID. Sí. El paciente ya tuvo COVID, pero después tiene las secuelas de todas las alteraciones sindrómicas que le dejó el COVID en este paciente que fue grave, que tuvo un distrés respiratorio severo y que esto, digamos, estando crítico, se le agudizaron, se le desequilibraron muchos sistemas. Entonces, generalmente los primeros meses el paciente va a seguir con inestabilidad, con requerimientos ventilatorios. Entonces, el paciente ya se negativizó hace rato, pero sin embargo Sí. sigue 2, 3, 4 meses internado, a veces 6 meses internado. Muchas veces se pasa a instituciones de menor complejidad, pasan a centros de rehabilitación o pasa a unidades de tercer nivel, pero requieren todavía internación estos pacientes porque realmente tienen muchísimas secuelas. Sí. Y otros no, otros que tienen secuelas leves, por supuesto, cursarán con internaciones domiciliarias. Incluso hay pacientes que han estado un año internados con las secuelas y se van a hacer rehabilitación domiciliaria o ambulatoria una vez que tienen más o menos equilibrados algunos aspectos, pero todavía, imagínense, le falta fortalecer para poder la marcha, seguir trabajando la deglución, tienen múltiples secuelas, ¿no? En lo motor, en lo sensitivo y en lo cognitivo también. Lo importante acá, por ejemplo, Vivi nos preguntaba, porque ¿qué se denomina post-COVID? Obviamente uno habla del periodo cuando están con COVID y después de esto, eso en el mismo contexto hospitalario de internación puede estar en una etapa aguda, en contexto UCI, o dentro de la misma institución, en otra unidad, a lo mejor terciaria, e incluso post-post, que podría ser ya lo ambulatorio. ¿Qué es lo que se ha visto acá y que nos refieren de muchos países que
Incluso estos procesos, tal como nos dice Valeria, son bastante largos. Pues distinto, por ejemplo, lo que vemos habitualmente, podemos ver en un usuario con una alteración neurológica de base, que uno sabe más o menos, o relativamente dependiendo de la severidad, de todo, los tiempos que van a estar. Acá es súper dependiente de esta multiplicidad de factores, donde obviamente todo apunta a la inhibición. Está todo inhibido, todo muy hipo, y que hay que trabajar, hay que fortalecer, y en ese trabajo posterior es donde muchos profesionales refieren que muchos pacientes, sobre todo los de la primera ola, que fueron los que se vieron más afectados, tuvieron tiempos de internación súper amplios, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que también refieren, que yo creo que con la contingencia que tuvimos, todos los países trabajaron en aumentar camas, y no solo eran camas de paciente crítico, sino que eran camas de paciente crítico, en las otras unidades también, porque era un tema sacarlos de ahí, llevarlos a otro tipo de unidad, y como estábamos con este déficit, se aumentaron camas, y esto relativamente se mantuvo este aumento, que es lo que hoy en día nos comentan un poco, que pasamos de esta gran contingencia a un periodo de vacunación, donde a lo mejor disminuye en parte la severidad, tal como lo decía Valeria, pero se empieza a notar que algunos pacientes de la primera ola empezaron a tener tiempos de estadía cada vez mayores, cerca de un año, en promedio en muchos países. Por eso es interesante también. Sí, y eh, también de la cepa delta, que acá nos afectó sí, menos, digamos, se contuvo bastante esa cepa, pero bueno, en otros lugares también presentó muchas internaciones de pacientes con largos periodos. sí, Pero esto también, si nosotros nos ponemos a pensar, se replica en el síndrome post-terapia intensiva. sí, Muchas veces un paciente que está grave, crítico, después requiere mucho tiempo de internación. Inclusive, ya lo reportaba Brodsky, digamos, a veces la deglución que se afecta tanto en estos pacientes en periodo crítico, después a veces lleva un mes, 2 meses y a veces hasta un año de rehabilitación. sí, Por suerte son pacientes que suelen tener la capacidad, a no ser de que tenga una disfagia previa, digamos, o una reserva funcional muy, muy escasa, son pacientes que generalmente tienen la posibilidad de rehabilitarse, de recuperar todo este déficit por desuso, sensitivo, motor, por injuria de todo lo que ha tenido puesto, digamos, el tubo, la intubación, el ventilador mecánico, bueno, la traqueostomía, todas estas injurias que de alguna manera le salvan la vida al paciente, pero que nos dejan, digamos, después cosas importantes a rehabilitar, porque todo eso lo tenemos que recuperar. Todos esos espacios que se vieron alterados y que le salvaron la vida al paciente, quedaron por supuesto, con secuelas en este sistema tan, con un equilibrio tan delicado y con tantas participaciones como es la deglución, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos sobre un sistema que es sumamente eh, capaz de alterarse con cualquier patología sí, y en súper cualquier etapa importante. de la vida. Sí. También acá Gustavo nos pone algo súper interesante, que nos decía que algunos usuarios, un usuario en particular, prefería primero ir trabajando sobre los componentes más fonatorios antes que los deglutorios, porque le interesaba más comunicarse, que ese también es otro tema en el que también nos vimos expuestos ya en la clínica, que no es solo una alteración focal sobre la deglución, sino que también eran muchos más componentes. Sí, esto es re importante lo que dice Gustavo, porque un paciente, digamos, y sobre todo se vio en la primera ola, pacientes aislados, sin ver a sus familiares, digamos, nosotros los fonoaudiólogos éramos su único contacto con el exterior, porque no solo le proporcionábamos su voz por primera vez al poder a ponerlos en fuga o al colocarles una válvula de fonación y empezar para trabajar con la finalidad de trabajar ese esfínter glótico y también que el paciente se pueda comunicar verbalmente. Pero además de esto, hacerles sus videollamadas, sus comunicaciones familiares, a partir de poder ponerle la válvula, ¿no es cierto? Porque eran por ahí periodos cortos de tolerancia, pero en estos periodos teníamos que aprovechar que se comunique, tenemos que aprovechar, porque lo seguimos haciendo, que se comunique con su familia, que con el exterior.
Entonces, sí, es muy importante para el paciente cuando empieza a fonar, digamos, generalmente lloran, casi todos los pacientes que han estado muchos periodos críticos, es una emoción muy grande que tienen cuando le damos la posibilidad de empezar a fonar a través, por supuesto, siempre primero de las válvulas o de las fugas, ¿no? O del aire subglótico. Depende de lo que podamos aplicar con cada paciente en particular. Sí, súper interesante. Bueno, ahí también respondía un poco las preguntas que nos hace Gala, que nos preguntaba si en realidad los problemas de deglución podrían tener también esta correlación con la presencia de alteraciones respiratorias y de voz, que obviamente van Sí, bien de la mano. De de la hecho, mano. hay un ejemplo muy interesante, y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, o también nos ha pasado con los profesionales de Corea, de Japón, de que son especialistas en deglución y en voz a la vez. Es como que va tan de la mano que no lo disocian. Es que tienes que conocer de ambas cosas, de acuerdo a lo que ellos mismos van planteando y por esta interrelación. Y sobre todo a nivel de la respiración. Y que Y justamente sí, abajo, también sí, del trabajo glótico, ¿no? Porque sí, que también tiene que ver con la protección de la vía aérea, fundamental. Cada vez trabajamos más aspectos fonatorios para poder, y de la voz, y de escalas, y de distintas intensidades, y para que un paciente pueda mejorar de la deglución. Está muy relacionado y es necesario. sí, también aquí nos pregunta algo interesante. Dice, y si están interrelacionados, deglución, respiración y fonación, ¿cuál se debiera trabajar primero? Es muy interesante la pregunta. En realidad, no hay un primero y un segundo acá, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un sistema todo integrado. Pero si un paciente tiene un gran lago faríngeo, una gran cantidad de secreciones dando vuelta, que no traga, porque el paciente no traga, tampoco va a poder fonar, porque para poder fonar tenemos que habilitarle la vía aérea superior, si es que es un paciente con vía aérea instrumentada, habilitarle la vía aérea superior para proveer aire en la laringe y que tenga la capacidad de fonar. Si nosotros, cuando habilitamos estas vías aéreas superiores, lo primero que trabajamos con el paciente es el manejo de esas secreciones, porque si no maneja su saliva y no puede movilizar por sí mismo, si bien lo ayudamos con aspiraciones y lo que sea, no puede movilizar, aprender a movilizar por sí mismo y a clarear, a limpiar ese acúmulo de secreciones, tampoco puede fonar porque tiene la laringe literalmente llena de secreciones, que lo podemos ver con la escala, en las fibroendoscopías, o en las fibroendoscopías con las escalas de saliva, ¿verdad? Entonces, van las dos cosas a la vez. Le enseñamos a cerrar la glotis, a fonar, a poder aducir los pliegues vocales, pero a su vez también tiene que estar mejorando, no para la comida primero, para la deglución de la saliva, para el manejo de las secreciones, ¿sí? Genial. Sí, acá también tenemos otra pregunta que también es interesante. Nos dice que muchos pacientes que les pasa que en pacientes UCI o también ya en esta progresión, al tratar de llevarlos a imposición sedente, tienden a presentar tos, eructos y también hipo en algunos casos. Es decir, ¿se entiende un poco el mecanismo por el cual ocurre esto? Bueno, a ver, hay pacientes que tienen discoordinación, que siguen tragando aire, que tienen, y la tos se ve, digamos, por dos motivos. Uno de los motivos es la aspiración, ¿verdad? La aspiración de la saliva. El paciente se aspira la saliva y le funciona, por suerte, a los que tosen le funciona el mecanismo de defensa. Pero después también tenemos la tos crónica del COVID. Hay muchos pacientes, digamos, los pacientes post-COVID quedan con algunos síntomas que les duran largos periodos. Y dentro de estos síntomas que duran largos periodos, uno es la tos, ¿sí? Entonces vemos muchos pacientes que tienen tos crónica por la tos post-COVID propia. Después también la tos puede ser por un tema cardíaco, entonces bueno, hay que evaluar con todo el equipo interdisciplinario, ¿verdad? También puede ser la tos porque el número de cánula que tiene, si es un paciente traqueostomizado, no es el adecuado.
Entonces, cuando la cánula de alguna manera se tope con alguna de las, con alguna parte del lumen traqueal, provoca tos en forma constante. Entonces, hay que evaluar cuál es el origen de esa tos. ¿Es aspirativa? ¿Es post-COVID? ¿Es por un problema mecánico de la cánula? Entonces, bueno, o es que el paciente está movilizando secreciones, tiene gran cantidad de secreciones y las está movilizando. Es muy común que cuando un paciente se mueve, empieza a hacer movimientos, empieza a sentarse, a sedestar, a salir de la cama, movilice secreciones y le agarre más tos, ¿no es cierto? No sé si tenés la misma experiencia, Felipe, en eso. Pero siempre un paciente en cama, digamos, no moviliza también las secreciones y hay que asistirlo mucho más. Un paciente que se mueve, que empieza a sedestar y que empieza a veces a pararse y a concurrir a actividades kinésicas, es un paciente que tose más porque moviliza, tiene la capacidad de movilizar secreciones mejor. O se Sí, llena de secreciones y hay que aspirarlo, porque las moviliza. Pero esto le genera tos, que sí, puede ser obviamente. efectiva o inefectiva esa tos, ¿no es cierto? Puede lograr expulsar esas secreciones con esa tos en forma efectiva o puede ser una tos que tiene poca presión expiratoria máxima, es una tos que no sigue su secuencia correcta, que tiene que ser con un cierre glótico, digamos, con una fase compresiva y una fase expulsiva. Entonces, cuando no tiene las fases normales, esta tos, que es algo que también trabajamos, que tenemos que trabajar con este paciente, tanto la presión expiratoria como la tos, y la fase compresiva de la tos, porque si no, la tos eh, es una tos que es totalmente inefectiva. Entonces, puede ser que el paciente esté movilizando, ¿no? Sí, es bastante común, lo mismo que en estos cambios de posición. No es lo mismo estar por un periodo prolongado, ¿cierto? En esta posición, que muchas veces los pacientes COVID se cambiaban, porque uno piensa recostado de cúbito supino mirando arriba, pero los pacientes COVID estaban al revés, en otro posicionamiento, después cambiaban a esta otra posición, ¿cierto? Que es lo que uno tiende a pensar de forma más común, de cúbito supino, y cuando tú lo llevas a esta posición excedente también cambia todo el contexto desde un aspecto súper básico, que es la incidencia de la fuerza de gravedad sobre las mismas estructuras y sobre los Exacto, fluidos. Entonces ya al cambiar la exacto. posición, las secreciones se van a movilizar de una u otra forma, llevamos a otro contexto, tenemos que pensar que son usuarios que llevan en este tipo, ¿cierto? O bajo estas características por un tiempo prolongado, probablemente han estado en un tiempo prolongado también en esta misma posición y al cambiarlo genera una recontextualización hacia un aspecto tan simple como mi posición o la posición de las partes de mi cuerpo en el espacio y la incidencia de la fuerza de gravedad sobre estas mismas secreciones. Entonces, la tos en ese contexto es súper habitual y por ende también eso se relaciona mucho con el trabajo fisioterapéutico kinésico, cuando hablamos de lo respiratorio, que no es solo esta terapia kinésica respiratoria con una vez que es de alto contacto, sino que también en el uso de algunos dispositivos precisamente para ir trabajando con este flujo y a través de este flujo estimular y también propiciar un mejor manejo de secreciones. Es común, así como también es común que se presenten estos eructos en los pacientes muchas veces por estas incoordinaciones. Lo mismo con el hipo, también se explica un poco por la misma Sí, lo mismo. incoordinación que tiene que ver con el manejo aéreo, tiene que ver también con que el usuario empieza a generar degluciones de aire muchas veces por esta misma incoordinación que genera estas manifestaciones. Por ende, no es único o exclusivo al COVID, sino que más bien se puede dar en un alto número de usuarios bajo otros contextos. Acá también tenemos algunas otras preguntas. Bueno, Rocío nos decía que igual es interesante y también es como súper, en algunos casos abrumador, en otros casos emotivo, ver cómo los usuarios, en la medida que se pueden comunicar o que se comunican con la familia, en base a lo que tú comentabas, que tú eras, o que uno termina siendo el nexo con el exterior del usuario, participar de las comunicaciones o de cuando vuelven a escuchar o oír su voz por primera vez post-COVID o post-intubación en estos periodos que a lo mejor son un poco que forman más parte del día a día que de la intervención fonoaudiológica propiamente tal. Y acá abajito teníamos unas preguntas también. Aquí nos dice Fabiola, ella es de Ecuador, de la Universidad de Cuenca. Nos pregunta si existe la posibilidad, ¿cierto?, de
sufrir, ¿cierto?, de ciertos niveles de deterioro cognitivo o pérdida auditiva post-COVID. Sí, deterioro cognitivo y pérdida auditiva. Ambas cosas hemos visto. Hemos visto pérdida auditiva que obviamente no se equipó durante la internación porque no sabíamos cómo iba a evolucionar esa pérdida auditiva. De hecho, lo he visto en 3 pacientes, no en 1. Y bueno, esto es lo mismo que hablábamos, la afección central o periférica, que puede presentarse a distintos niveles. Y de hecho, o también puede haber alguna interferencia de algún ototóxico también, o también podría haber alguna interferencia. Entonces hay que ver también de dónde viene, cuál es la etiología de esa pérdida. Y no era previa, porque en un paciente también nos pasó que decía que escuchaba bárbaro, pero hay que ver cuán bárbaro, porque era una paciente añosa en el contexto de vivir sola en su hogar y escuchar solo la televisión. Entonces, ¿cómo estaban sus niveles previos? Después, en un ambiente de ruido, cuando la paciente interactúa en una internación, no escucha nada. Pero bueno, esas son cosas a evaluar. Y decías la audición y me perdí con lo otro. Ah, y lo cognitivo, sí, hemos tenido pacientes que la alteración cognitiva perdura, se fueron de alta y seguían con la alteración cognitiva y siguen en tratamiento. Y pacientes que tenían un buen nivel cognitivo previo, un buen nivel intelectual, con lo cual, y esto lo digo porque, digamos, sabemos que una mayor arborización neuronal, un paciente, no es lo mismo un paciente que no tuvo escolaridad a un paciente que es universitario, no tiene la misma plasticidad cerebral y la misma arborización neuronal. Entonces, uno por ahí tiene que ayudar mucho más y va a demorar más tiempo en la rehabilitación, igual que el paciente añoso o el paciente más joven. Los cerebros no son plásticos de la misma manera en todos los pacientes. La plasticidad se altera, se pierde o es menor porque nunca se trabajó. Entonces, bueno, esto influye también en la rehabilitación y lo tenemos que tener en cuenta porque hay pacientes que van a necesitar muchísimo más tiempo de intervención. También disfunción tubaria, acá pregunta Rocío, disfunción tubaria y disminución auditiva también hemos tenido en algunos casos. Pensemos que están llenos de secreciones los pacientes y esto hace a veces que tengan hipoacusias que son por falta de ventilación de la trompa, ¿no? O por déficit de ventilación de la trompa. Sí, es multiplicidad de factores. Es multiplicidad, y la verdad que hemos visto una variabilidad, una variedad de síntomas que esta enfermedad nos enseña todos los días y hablamos con los terapistas y hablamos con el resto de profesionales de otros equipos y pasa lo mismo. Es igual en todas las disciplinas. Es una enfermedad que nos ha enseñado cosas diferentes todo el tiempo. Acá también Gustavo nos hacía una pregunta interesante en términos de el COVID en general y el uso de equipos, por ejemplo. No sé si tuviste la oportunidad de ocupar electroestimuladores, electromiógrafos, etcétera, y cómo lo hacían de un usuario a otro. Nosotros, por ejemplo, varios colegas nos referían que finalmente terminaron ampliando el stock de accesorios por dispositivo. O sea, por ejemplo, en un centro nos decían tenían muchos cables, muchos electrodos, por ejemplo, con algunos dispositivos, le asignaban uno en particular a cada usuario, o no sé, ¿cómo fue tu experiencia con esto? La verdad que mi experiencia con eso es en el paciente ya negativizado, ¿sí? Cuando el paciente está positivo en la población que yo tengo, todavía es un periodo crítico o está en otra área. Entonces, en general, uno hace otro tipo de intervención en el paciente positivo. La intervención más de detección, si es que va a comer, una intervención más de screening, de detección, de evaluación y de indicaciones, ¿no? Indicación de alimentación enteral, indicación de alimentación mixta, oral, y a veces trabajos sencillos, por ejemplo, si tiene que fortalecer, bueno, nada, expulsión iolaringia, no sé, Mendelssohn, Masako, maniobras de dilución forzada, supraglótica, bueno, a ver, buscamos lo específico para trabajar cosas puntuales. Si es un paciente muy crítico, cuando podemos usar este tipo de intervención, el paciente ya está negativo. Sí. Entonces no tenemos problema con los equipos y por supuesto siempre se realiza de paciente a paciente, tenga o no COVID,
cuidado con la manipulación y la contaminación que podemos cruzar de una habitación a otra. Entonces, bueno, hay cuidados básicos, o le podemos poner un plástico o algo y cambiarlo, o lo podemos, generalmente es eso, cubrirlo con algo y descartar lo que usamos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que sea una de las complicaciones en este contexto también, sobre todo para los que son buenos para utilizar equipos. En el caso, no sé, nuestro también, nosotros trabajamos con electroestimuladores, electromiógrafos, etcétera, y también tuvimos que adecuarnos un poco. Igual eso depende también del contexto, porque por ejemplo, o sea, acá en Chile tienes electrodos para electroestimulación, electromiografía que cuestan en dólares, dan $4 y tienen una durabilidad eterna, o sea, son 40 usos, son súper buena calidad. Y así mismo nos ha pasado que en otros países nos comentan que tienen, no sé, electrodos que cuestan lo mismo y que duran una vez y que se tienen que descartar. Entonces, por ejemplo, acá nos pasa a veces que es más simple decirle a un usuario, ¿sabe qué? Cómprese su propio pack de electrodos y trabajamos solo con eso y vamos a lo mejor generando o utilizando algún tipo de sello para los cables o lo vamos, no sé, generando una esterilización post-uso, tenemos más cables, no sé. Hay mucha diferencia también con el Sí, acceso a los materiales. exacto. Y aparte, como se desinfecta fácilmente, los cables se pueden rociar de repente. Sí, Entonces, pero sí, el acceso en cada país a los materiales, la verdad que tenemos una brecha grande que ojalá que algún día la podamos solucionar, porque hay un montón de cosas re lindas para trabajar y que tienen bastante evidencia que a veces hay algunos países donde no tenemos acceso o tenemos acceso y eso es variable y es una pena porque, claro, a ver, nosotros somos profesionales que no tenemos grandes ingresos de nuestra profesión generalmente, digamos, difícil acceso acá nos ponen en Argentina, sí, claro, sobre todo. Entonces, es una pena porque hay un montón de recursos, acá como dice Gustavo, el Bocastín, sí, todos los recursos se pueden utilizar según el estado del momento del paciente. Entonces es buenísimo tener acceso a esos recursos. Ojalá que todos en algún momento tengamos acceso. A veces no es solo por el valor, por el costo, sino porque los organismos regulatorios de cada país no los aprueban para sí. importarlos. ¿No? Y que esto es un tema, o de repente no se dan las condiciones de importación nomás, porque son cosas que tú tienes el uso en distintos países y que se podría importar, pero probablemente, no sé, en tu país pasa que tienes mucho impuesto para llegar de tal país, no te llega ese producto, ya, y está. A nosotros nos pasó algo súper divertido con el tema de los equipos. Cuando nosotros partimos haciendo los cursos, obviamente, precisamente para ir a tu país, a Argentina, estuvimos dando vueltas también qué tipo de equipos podíamos llevar, cuáles no, algunos estaban aprobados, otros no. Y en ese sentido se generó un tema súper interesante que lo hemos visto también con el tema de los costos. Por ejemplo, en ese minuto nosotros seguimos la línea que va no tan próxima a lo que plantea Vital, estimo como estas marcas más tradicionales de electroestimulación. Yo me guío más por lo que dice Teresa Weiber, que es otro tipo de doctora con otro tipo de propuestas que ella nos plantea que en realidad la electroestimulación no debería ser exclusiva a un equipo, sino que más bien es el concepto de aprender a ocupar un electroestimulador el que te puede llevar a tener un éxito. Y eso se vio replicado en muchos de sus trabajos, donde ella trabajaba con electroestimuladores de 20, 30, 50, $100, hasta los más caros que uno se imagine, y ella demuestra un poco que no existe una relación precio-calidad, es decir, no necesariamente si pago más por un electroestimulador, voy a tener un mejor resultado. Y nos pasó que trabajamos con el equipo Caretec, que yo siempre cuento esta historia porque teníamos 3 o 4 opciones y todas eran buenas, todas eran muy buenas, con el mismo valor. Y a la rápido me preguntan qué equipo, y digo, Caretec. Y fuimos con el equipo Caretec. Pero pasó que el equipo Caretec, que es un equipo que acá en Chile y en algunos países tiene un valor aproximado a los $60, $70, en un año, 2 años, pasó a ser como el equipo de evolución, por un tema de visualización solamente, y en Argentina subió 5 veces su precio. Así, mientras en Chile costaba eh, $40, en Argentina ya estaba costando 120 aproximadamente. Yo lo veo por el aumento de valor. O sea, en un minuto teníamos acá, nosotros lo comprábamos en ese tiempo, con el cambio de ese tiempo, a 6.000, 5.000 pesos argentinos en Chile. Hoy en día es distinto, pero acá eran 6.000 pesos
y allá los vendían a 20.000, 22.000, y nosotros decíamos, pero ¿cómo tanto? Bueno, eso es lo que pasa un poco con la realidad de cada país, de que a lo mejor un equipo cuesta X dinero en un país, sube al otro, los implementos pasa lo mismo, y no siempre esta estandarización en términos de los protocolos puede ser igual. Pasa lo mismo con los electrodos, pasa lo mismo con los cables de los dispositivos. Lo importante en esto es tener un poquitito estas nociones, yo creo, más protocolares, como lo plantea Valeria. Lo que hiciste tú, Valeria, en el sentido de en qué Sí, contexto estamos. ¿Tiene COVID, no tiene exacto, COVID? ¿Y sí, qué es lo que tenemos puede hacer? que procurar conseguir cosas, digamos, accesibles y para usarlas en los contextos que tenemos, porque la verdad que hay instrumentos que ahora tienen buen grado de evidencia y que nos ayudan un montón en la rehabilitación. No nos van a hacer magia, ningún instrumento va a hacer magia por sí mismo, siempre va a haber que saber aplicarlo y tener las estrategias de rehabilitación bien claras de cada fisiopatología y de cada paciente, pero la verdad es que nos facilitan, sí. Eh, es hermoso poder trabajar con todos los elementos que existen y que conocemos y, uy, salió tal cosa ya, bueno, vamos a ver, y por ahí vemos en un congreso cuando presentan algún instrumento que la verdad que nos gusta. Eh, Hoy en día, por ejemplo, sin ir más lejos, existen software que nos permiten objetivizar las videofluoroscopías Sí, muchísimo más. Entonces, no podemos pensar, digamos, ya en el ojo subjetivo de cada examinador en particular, por más de que sea el estudio gold standard, ese y la FIS que tenemos, pero están cargados de subjetividad, porque es según quién la informa, quién la hace, quién la mira. sí, Entonces, realmente, claro, cuando logremos todos utilizar este tipo de software, nuestro ojo ya no va a tener la misma subjetividad, el mismo valor, porque vamos a tener mediciones precisas, sí. Es que como de hecho en muchos países ya se usan. estos software con inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Exacto, La biofluoroscopía ya no la analiza uno, sino que es un software que está determinando incluso los posicionamientos de estructuras, cuántos milímetros quedaron desplazados en un eje, o el flujo, dónde se situó, ¿cierto? La cabeza, la cola, ¿cierto? Del contenido, qué exacto. velocidad tuvo. O sea, se agregan otros parámetros que a lo mejor a simple vista no podemos integrar. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy en día? O sea, hoy día tenemos más herramientas, de eso está. Hace un poco nos pasó también con la herramienta ahora de hablar un poquitito de biofeedback, de lo que estamos, sobre todo en estos contextos más potenciadores, buscando equipos. Llegamos hasta este electromiógrafo del que ya habíamos conversado en Y otras. en los pacientes COVID, post-COVID, es re interesante hacer biofeedback porque tenemos un muy buen rendimiento, muchas veces en pacientes neurológicos, en pacientes con baja reserva cognitiva, la verdad que el biofeedback tiene una acción muy limitada o no sirve a veces, pero con los pacientes post-COVID, que cuando están mejor, digamos, y son pacientes que colaboran, el hecho de poder internalizar y tener esa retroalimentación de lo que están trabajando es súper importante porque ellos ponen siempre un esfuerzo, un paso más cuando tienen el objetivo, la meta visualizada con el biofeedback. Entonces es muy importante. Ahí Gustavo dice que felizmente en Ecuador tienen software de medición y los llevan. Qué bien, eso es buenísimo. Sí, y acá tenemos otra pregunta, al final no sé si la alcanzas a ver o no, que Sí, pusieron, a ver, no, que es relativa a la evaluación endoscópica. Dicen que tienen sí. en el lugar donde trabaja tiene como base prueba FIS, ¿cierto? ¿Y cómo sería, ¿cierto? Utilizan de base la prueba FIS para decanular. Y nos pregunta básicamente Sí, cómo sería el seguimiento en la decanulación del usuario, que se debiera hacer. sí, siempre cuando hay una vía aérea instrumentada, ya sea porque estuvo intubado el paciente o porque tiene una traqueostomía, antes de decanularlo, siempre, siempre, siempre está indicado hacer un estudio endoscópico. Ese estudio puede ser una endoscopía clásica, una fibrolaringoscopía, una FIS, pero sí hay que evaluar en esa, si es que se hace FIS, sí hay que evaluar en ese estudio no solo la vía aérea superior, que clásicamente evalúa la FIS, sino que hay que entrar
por traqueostomía y evaluar la vía aérea inferior hasta las carinas, los bronquios fuentes, cómo está, digamos, ese sistema, porque hay un alto grado de secuelas por esta instrumentación de la vía aérea. Hay hasta a veces 30, 40% de lesiones en estos pacientes que han tenido vías aéreas instrumentadas por largos periodos. Entonces, de repente un paciente puede tener un granuloma que no esté obstruyendo la totalidad de la vía aérea o una estenosis que no sea total, pero esto se puede transformar en cualquier momento y puede provocar una asfixia en el paciente, puede provocar una falta de permeabilidad de la vía aérea. Entonces, sí es muy indicado en todos los pacientes evaluar la vía aérea superior e inferior, y con y sin cánula. Hay que decanular al paciente para poder observar las estructuras antes de hacer una decanulación definitiva, porque puede haber algo oculto que no lo veamos por la cánula, ¿sí? Que no veamos las paredes traqueales en los lugares donde coinciden con la cánula. Entonces hay que decanularlo para observar también. Alguien se le prendió la... Voy a apagar acá. Ahora sí. Acá Gustavo nos pone otra pregunta interesante. Dice, ¿cómo ha sido tu experiencia en el manejo con usuarios pediátricos, con bebés particularmente? Yo personalmente, ahí para mí es territorio desconocido, no entro mucho. Sí, nosotros tenemos experiencia en tenemos pediatría en la clínica, pero no tenemos neonatología. Entonces, no tengo experiencia en usuarios neonatos, porque tampoco en los hospitales donde estuve anteriormente tuve experiencia en raras ocasiones, pero no se puede llamar experiencia con usuarios neonatos. Pero sí con ya bebés de 3, 4, 5, 6 meses, y cuando es, bueno, eso es un capítulo aparte, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, por supuesto se trabaja la disfagia, se trabaja con vías aéreas instrumentadas, se trabajan con niños ventilados, que es la población que tenemos nosotros, y se hacen todos los procedimientos según lo que requiere cualquier niño, ¿no? Sí, ¿no? Y es todo un tema, porque son muchas cosas nuevas que hay que integrar también en ese tipo de Sí, ahí hay intervención. que trabajar mucho la modulación de lo sensorial, de los estímulos, digamos, y un montón de cosas porque son niños críticos que vienen con internaciones muy prolongadas y con experiencias negativas prolongadas. Entonces, es interesante, digamos, ahí cómo se trabaja y se maneja la graduación de los estímulos, ¿no es cierto? Sí, sí, es. Y de hecho, los mismos protocolos de evaluación también van variando y son bastante Sí, distintos. Incluso la sí. visualización a nivel de la evaluación instrumental tiene muchas cosas. Son súper interesante el tema de la evaluación radiológica, y las biofluoroscopías, vista desde la perspectiva de la neonatología, es muy distinta de la que uno ve, por ejemplo, en usuarios adultos. Comprender un Sí, poco estos patrones de succión de eglusión y también es súper interesante, pero es un mundo completamente un mundo distinto al diferente, de... sí, Sí. es un mundo aparte. Sí, y otro aspecto importante de lo que acá, de nuevo nos llegó un mensaje por interno, pero nos planteaban un poco de cómo podemos, ¿cierto?, aplicar estos modelos de intervención más nuevos. Creo yo que este modelo que habla un poco de la práctica basada en la evidencia, que es un poco más actual, que habla de estas dimensiones del usuario versus las asociadas al clínico en particular, obviamente el usuario desde sus preferencias y sus experiencias, y en el caso nuestro mezcla algunas dimensiones, también es importante claro, que no es solo la evidencia disponible en torno a algo, sino que también es tu conocimiento de la patología de base, la capacidad que tienes de ir interrelacionando este conocimiento con la misma evaluación y el desarrollo de programas de intervención en la evidencia es súper interesante porque muchas veces a nosotros, y también para ir contextualizando un poco lo que estamos hablando, nos juega en contra el hecho de que estamos buscando intervenciones por patología. ¿A qué me refiero yo? Es que analizamos todo muy desde la fisiología y la fisiopatología en particular. Entonces, buscamos pensar en el paciente ACV y todo lo que va a tener el usuario con esas características, el paciente con, no sé, enfermedad de Parkinson y todas las manifestaciones fisiopatológicas. Y al centrarnos en eso, muchas veces también nos sesgamos en encontrar algunas cosas que no siempre se van a dar, si esto fluctúa dependiendo de la severidad, etcétera. Y creo que en el caso de los usuarios con COVID, por lo que hemos hablado también contigo, Valeria, también está este tema de que tenemos una gran cantidad de factores que es súper multidimensional y que obviamente debiéramos guiarnos un poco por eso, más las manifestaciones, el origen, los sistemas, y desde ahí proyectarnos un poco. No es
tan estructurado en sí, que creo que también es un buen Sí. resumen de lo que hemos hablado. No sé qué te parece a ti. Exacto. Siempre tenemos que pensar en que la rehabilitación tiene que ser basada en la evidencia, y la verdad es que hemos tenido a lo largo del tiempo muy poca evidencia en rehabilitación y eso ha sido complicado, pero bueno, en la evidencia que hay, que cada vez hay más, tenemos que usarla y aplicarla, pero siempre en base, pensando que cada paciente es individual, que es un individuo y que vamos a tener que tener en cuenta un montón de cosas, no solo su patología, sino también su pronóstico, ¿sí? Porque no es lo mismo atender nosotros un paciente terminal que Soledad, atender un paciente que tiene no una le tiro perspectiva vaso, enorme. Sí, no le alguien se le tiro prendió vaso. Sí, me dejó el micrófono escucho. apareció el Y micrófono. también tener, Un digamos, en segundito. cuenta otras cosas que tenemos en cuenta, las condiciones socioambientales de un paciente, qué grado de asistencia va a tener en su hogar o no. Hay muchísimos factores que se suman y que no son solo ¿Cómo se sentirá? No sé si rehabilitación, está en la casa. sino que ¿Cómo se sentirá es cuando un se casa? conjunto de factores. Sí. No, sí, ese tema es importantísimo. Nunca te casaste. Vamos a esperar acá un poco que alguien se conectó con Nada, su te casaste. audio, lo estamos tratando de buscar, pero como somos Todavía 100, no firmé el email. no, un segundito, chicos, para que también revisen sus micrófonos, para que podamos eliminarlos. Si no, si no los vamos a eliminar, ese es el problema. Es Dice Talia, 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 ella está con su micrófono, ahí ya lo Katari. apago. Ahí lo apago. Sí, Bien. y Entonces, dime. sí, no, bueno, eso, que son, digamos, es una globalidad lo que hay que tener en cuenta de factores y cuando nosotros tenemos en cuenta a cada individuo con todas sus particularidades, pronóstico, intercurrencia, objetivos, todo lo que puede llevar ese individuo es cuando nuestra rehabilitación, digamos, va a tener más éxito, ¿no? Sí. No, y tenemos ahí muchas interacciones y muchas posibilidades también, ¿cierto? En términos de las manifestaciones, por eso es interesante también de pronto generar incluso este tipo de actividades. Hoy en día no lo hicimos con una presentación porque eran tantas las dudas. Nos pasó lo mismo unas semanas atrás, hablando un poco de cáncer de cabeza y cuello y de deglución, que lo hicimos con Silvana, una fonoaudióloga de acá de Chile. Nos pasó la semana pasada hablando con Rodrigo, que fue un fonoaudiólogo, Rodrigo Trujillo, hablando de alteraciones psiquiátricas y también un poco de farmacología asociada Interesante. a la presencia de alteraciones deglutorias, donde en realidad más que la presentación en sí, es un poco esta interacción la que nos va pidiendo por el tema de poder generar respuesta a estas preguntas. Obviamente, claro, en el Congreso lo vamos a ver y vamos a tener una presentación, etcétera, Sí, más sí, claro. estructurada, pero Vamos a también es desarrollar interesante. estructuradamente. Sí, pero también es importante ir generando también respuestas a estas preguntas que de pronto se dan en el día a día y que no siempre tenemos la oportunidad de responder. Acá también, por ejemplo, Gala nos Sí. pregunta en términos de la rehabilitación, y sobre todo en COVID, esto me lo han preguntado mucho, ¿en tus pacientes has notado que se llega a una recuperación al 100%? Sí, hay muchos pacientes que llegan al 100% de su recuperación, que les lleva tiempo cuando han estado muy críticos y con muchas intercurrencias multisistémicas, les lleva tiempo, pero sí se pueden recuperar al 100%. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay otros pacientes que tienen disfagia previa por enfermedades de base previa, ACV, demencia. Entonces, bueno, a esos pacientes ya no podemos hablar de una recuperación al 100%, porque no sabíamos si antes estaban al 100%. Sí. Probablemente antes no estaban al 100%. Y nosotros, por supuesto, digamos, a este tipo de pacientes que son más frágiles, cada situación los deja con mayor fragilidad. Entonces, Sí. es muy importante el estado previo. Y hay un grupo importante que tuvieron problemas cardiovasculares durante el proceso COVID, que también fue Sí, hubo interesante por mucha lo que hablaba. relación Sí, que por la hablaba, había población, muchos que por un generaron montón este de tipo de... factores. Sí, Hubo mucha relación con el ACV, aumento de ACV. Hay pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, stroke durante la internación del COVID. Así que también se ha visto
mayor incidencia de Guillain-Barré, también se ha visto, digamos, hubo una multiplicidad de patologías que coexistieron con el COVID. Sí, las mismas miocarditis de las que hablábamos hace un rato. Miocarditis, sí. Que hay todo un tema con eso, porque está toda esta discusión de la gente que es pro o antivacuna, que uno dice que es la vacuna y no, y que un poco desde lo más, la evidencia se explica un poco por estas alteraciones enzimáticas a nivel cardíaco que hacen que los pacientes con COVID sean más proclives a las miocarditis. Y por ende se relacionan esas miocarditis con casos como los de el Kun Agüero o de otros De futbolistas los que, jugadores de fútbol, sí. porque son Sí, se sujetos hicieron expuestos muy a alto. visibles también. Sí, Se hicieron muy visibles también. Así que bueno, pero sí, son múltiples factores. Y bueno, nada, si no hay ninguna pregunta más, no sé, yo, por mi estamos, sí, parte, antes de que despida a Felipe, les agradezco un montón el haber estado, fue un placer, Felipe, conversar, hablar de estos temas, intercambiar experiencias de los distintos países. Y bueno, nos vemos en el Congreso, espero que nos veamos en el Congreso. Y Felipe, la despedida. Sí, yo estaba esperando ya para poder despedir, se nos pasamos un poquito, así que disculpa. Y bueno, les queremos dar también las gracias a todos y sobre todo a ti, Valeria, por haber participado, ¿cierto?, hoy día con nosotros. Así que muchas gracias. Y a los chicos, antes de cerrar también, les queremos recordar, ¿cierto?, que todo el tema de certificados y también los códigos de descuentos para la inscripción en el Congreso están en el mismo mail, ¿cierto?, donde a ustedes les pedían sus datos. Así que muchas gracias por participar. Gracias a todos. Y acá, perdón, ¿no? Que interrumpa, pero hay una Ah, preguntita que pasó recién por arriba, si notamos diferencias en pacientes vacunados y no vacunados. Sí, absolutamente, la estadística lo dice, que los pacientes no vacunados tienen muchísimas más posibilidades de tener enfermedad grave que los pacientes vacunados y lo estamos viendo. La mayoría de los pacientes que se internan ahora son no vacunados. sí, que sea una estadística que se ha repetido, ¿cierto?, en varios países. En muchos países, sí. Sí, bueno, Así que, gracias. estamos. Gracias a ti, Enorme. Valeria, por participar hoy día. Así que muchas gracias. Te dejamos ya tranquila. Te Gracias. bombardeamos de Un beso a preguntas, todos. así que muchas gracias por tu participación.